Buenas tardes, gracias por venir aquí a escucharnos. Vamos a empezar la mesa que tenemos sobre un coloquio sobre biodiversidad cultivada a diferentes niveles. Para ello tenemos aquí a 3 personas que saben mucho, cada uno en su ámbito de trabajo sobre el tema, y vamos a intervenir de alguna manera desde lo más general, lo más global, a lo más particular, lo más local. Entonces, en ese sentido, tenemos como primera persona que va a intervenir a José Quinas Alcázar. Ahora lo presentaré un poco más en profundidad cuando le dé la palabra. Después va a intervenir Carl Zimmer. Y por último va a intervenir Joaquín Modelo Mesa, que es la persona más vinculada a esta tierra, ¿no? Con su trabajo. Entonces, a José Esquina, a Pepe Esquina, que tengo ya unos cuantos años de amistad, me voy a permitir llamarlo así cariñosamente. Eso es, bueno, toda una vida mía, estoy ya un poquito más larga. No, hombre, no, te voy a llamar yo así. Bueno, pues Pepe José Esquina ha sido durante muchos años secretario de la Comisión de Recursos Genéticos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Es un cargo que ha tenido muchísima relevancia para la situación actual que tenemos sobre los recursos genéticos a escala global en todo el mundo, porque a él le tocó la responsabilidad de convencer a muchos países, no sé cuánto, pero a muchos, para sacar adelante el Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos sobre la agricultura y la alimentación, actualmente en marcha, y que permitió por primera vez poner un sistema multilateral de intercambio de recursos genéticos reglado entre los diferentes países en sustitución de los sistemas unilaterales que existían, y también fue el primer secretario de este tratado. Actualmente está jubilado, pero sigue muy activo en la reivindicación de la biodiversidad cultural. Entonces, le doy a él la palabra en primer lugar. Pues, buenos días a todos. Muchas gracias, Juanjo, por la presentación. Realmente muchas gracias a ti, a la Red de Sevilla, como organizadores, a Teresa, que ha estado pendiente de los billetes y de todas las demás cosas, y también, por supuesto, a las 3 administraciones, Alcaldía, Junta y Diputación, por el patrocinio, a la Universidad de Córdoba, también por el patrocinio, y cómo iba a estar ausente en la sociedad civil. Nosotros, no solo a través de la red, sino también de la colmena. Entonces, gracias a todos por hacer posible este pequeño encuentro aquí y ahora. Yo en este ratito que tenemos quería compartir con vosotros pues conocimientos, y en ese sentido a mí lo que más me ha enseñado en la vida ha sido el campo. Yo he estado en distintas universidades, pero la mejor universidad, yo digo siempre para mí, fue el campo. Mi padre, mis abuelos por los 2 lados eran agricultores, y los mejores maestros que he tenido no han sido los profesores de la universidad, han sido justamente los agricultores tradicionales que tenían que saber de todo, porque si no sabían de todo, de meteorología, de época de siembra, de las distintas especies, de las distintas variedades, de si iba a llover o no iba a llover, etc., no podían cultivar. De hecho, fijaros que Cicerón, hace 2000 años, define la agricultura, y subrayo la palabra cultura, no es la agroindustria, la agricultura, como la profesión propia del sabio, la más adecuada al sencillo y la profesión más digna para todo hombre libre. Por eso, estos son los verdaderos sabios agricultores, que hoy es también una especie en peligro de extinción. Y más reciente a lo de Cicerón,
Saramago, cuando recibe el premio Nobel, ante reyes y magnates, hace un discurso de aceptación del premio Nobel que comienza diciendo que ha conocido mucha gente sabia en el mundo, pero la más sabia que ha conocido nunca era su abuelo, que era guarrero y no sabía leer ni escribir. Él considera que la verdadera sabiduría radicaba en la relación con la naturaleza y en el conocimiento de los equilibrios ecológicos que hoy estamos rompiendo, provocando cambios climáticos, COVID, etc. Bueno, dicho eso, en este caso, es más, yo fíjate, os decía, comparando la universidad con el campo, es curioso que cuando llegan 15 agrónomos, hice doctor ingeniero agrónomo aquí en Madrid y después en California seguí con una especialización en genética, pero cuando llegas a la universidad y estudias la parte de agronomía, te das cuenta de que las conclusiones van a ser las mismas, que lo que te explica es el por qué tus padres, tus abuelos y los campesinos hacían lo que hacían. Está bien saber por qué, pero ellos ya lo hacían. Y muchas veces me he encontrado con que cuando hay una contradicción, al final, cuando aprendes más, te das cuenta que el que tenía razón era el agricultor. No sé si eso hoy no se puede aplicar tanto a ese tipo de agricultura hecha por robots. Bueno, quisiera también compartir un poquito de experiencia, ese tiempo trabajando en la FAO, en la Comisión Internacional de Recursos Fitogenéticos, en que participaron 180 países, lo participaban, yo era secretario general, me permitió viajar a más de 120 países. Y esa es una enorme fuente de conocimiento, porque lo que te das cuenta es que los problemas hoy, en el siglo XXI, antiguamente no, pero hoy los problemas en el mundo son comunes. Y los problemas con que se enfrenta el agricultor en Tanzania o en Perú o en cualquier parte del mundo son los mismos. Es la confrontación entre la agroecología y la agroindustria. El éxodo rural y una serie de problemas que nos están causando los otros mayores, que son los desequilibrios ecológicos que hablábamos antes y como consecuencia los cambios climáticos. No es un hecho aislado, no es qué bonito, qué poético, qué maravillosos eran los agricultores. Es que en el momento en que hemos cambiado de manera dramática, en pocos años, lo que había sido conocimientos que se han desarrollado a lo largo de 10.000 años de agricultura, hemos roto todos sus equilibrios y las consecuencias pueden ser fatales para la humanidad. Dicho eso, me lleva a una serie de reflexiones, como esta de la que estamos hablando ahora mismo, y que son reflexiones que también quiero compartir con vosotros. En este caso vamos a hablar de biodiversidad, sobre todo biodiversidad agrícola. Pero, claro, es que, ¿por qué se está perdiendo la biodiversidad? Si es que hasta las leyes nacionales, las leyes europeas y las leyes internacionales a través de los tratados de libre comercio obligan al agricultor a que todo lo que siembre sea uniforme y estable y por tanto no haya diversidad. Si la ley te obliga, si es que te meten en la cárcel en algunos países si no cumples con esa ley y en otros no te venden en la cárcel, pero tú no puedes vender o intercambiar tus productos si son variedades tradicionales, si son las variedades de toda la vida, justamente porque no son ni uniformes ni estables ni podrán serlo. Pero esa no uniformidad y no estabilidad es la que permite la diversidad dentro de la variedad, que va a permitir que se adapte a las condiciones cambiantes medioambientales, incluidos los cambios climáticos, y a las necesidades humanas cambiantes. Por lo tanto, esta prohibición de utilizar esas variedades no solamente nos está haciendo perder la diversidad, sino la capacidad del propio agricultor de adaptarse a los cambios climáticos. Bien, dicho eso, veo que en la charla, en el esquema general, esto está dentro del esquema de una feria de biodiversidad, en la que yo tengo el honor de haber participado muchas veces, y me
alegra muchísimo es que la red de semillas pueda continuar cada vez en un sitio de España, cada vez en un pueblo pequeño, diciendo, señores, ustedes, es el campo el que tiene las llaves del medio ambiente. Las ciudades son parásitos del campo, no solo porque el campo y el campesino les proporciona lo que van a comer 3 veces al día, sino porque es la base fundamental del aire limpio, del agua buena, de la conservación de los recursos naturales, entre ellos la propia biodiversidad. Y eso no se cotiza en el mercado. Entonces, dentro de esto, vamos a ver, el título que se le ha dado a esta mesa redonda, pues es biodiversidad, agricultura y cultura. Daros cuenta que cuando hablamos de agricultura y cultura estamos hablando bastante de la misma cosa. Vamos a hablar un poquito de agricultura y del contexto del hambre. Tenemos muy poquito tiempo, pero aunque sea muy deprisa, luego habrá coloquio. La importancia de la agricultura para alimentar el mundo es clave. Hoy, siglo XXI, pasan hambre más de 800 millones de personas, de los cuales, si acercamos la cifra, 17 millones mueren como consecuencia del hambre y la malnutrición cada año, que son unas 40.000 personas al día. Los muertos de hambre son muy superiores al número de muertos por COVID. La verdadera pandemia de la humanidad es el hambre, no el COVID. Pero claro, el hambre no es contagiosa. Por eso no hay necesidad de volcar los dineros, las prioridades y las preocupaciones sobre el hambre. El hambre es más de ellos que de nosotros. El COVID es de nosotros también. Dicho eso, hablemos un poquito también de cifras. ¿Es necesario que haya hambre? No. Hoy el mundo, ya antes de la guerra de Ucrania, gastaba en armamento, hoy más, 40.000 millones de dólares, perdón, 4.000 millones de dólares cada día, 40.000 millones de dólares cada día, los 4.000, perdonadme, 4.000. Lo que quiere decir que por lo que gasta el mundo en armamento, podríamos alimentar a todos los que mueren ese día de hambre y malnutrición, o sea, a esas 40.000 personas que mueren de hambre y malnutrición durante unos 120 años al precio que cuestan los alimentos en el lugar donde viven. Por lo tanto, el hambre no es innecesaria, no es imprescindible. Obviamente no se trata de llevarles alimentos, se trata de poner los medios necesarios para que esos alimentos se puedan producir en el lugar donde están muriendo de hambre. Y eso también se puede hacer. Hay cálculos del propio Banco Mundial que muestran que si invirtiésemos, fijaros bien, un 2,5% en la lucha contra el hambre, un 2,5% de lo que se ha invertido en salvar a la banca en Occidente en los 10 últimos años, podríamos erradicar el hambre de la faz de la Tierra. No se ha hecho. El presupuesto de la FAO, que es la Organización de Naciones Unidas, que tiene como función principal acabar con el hambre en el mundo, el presupuesto de la FAO de 2 años es el equivalente a lo que 2 países desarrollados gastan en comida de perros y gatos en una semana. Es falta de prioridad. Una persona nada sospechosa de ser un radical, como fue un presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, murió asesinado, dijo en el primer Congreso Mundial de Alimentos en el año 1963, hoy tenemos los medios y la capacidad de acabar con el hambre en el mundo en una sola generación. En el 63, solo falta, añadió, la voluntad política de hacerlo. Y esa voluntad política de hacerlo sigue faltando hoy. Claro, el hambre lo que ocurre es que no, es verdad que no es contagiosa y por eso nos preocupa menos, pero el hambre es sumamente peligrosa. El hambre es el caldo de cultivo en el que crecen muchos de los problemas con los que nos enfrentamos hoy en día, como puede ser la inmigración ilegal, o como puede ser la violencia internacional, o como pueden ser las grandes pandemias que aparecen primero
como epidemias en lugares donde los organismos, los seres humanos son más débiles porque comen peor y después se extienden a nosotros. Por lo tanto, aunque solo fuese por egoísmo inteligente, habría que terminar con el hambre en el mundo. Y realmente, si somos conscientes, nunca podrá haber paz ni seguridad social mientras no haya seguridad alimentaria. Bueno, dicho eso como un poquito de introducción, sí entro en el tema que nos ocupa, que es la agricultura. Fijaros bien, de nuevo, la relación con el hambre. Hoy os decía, mueren como consecuencia del hambre y la malnutrición 40.000 personas al día. Pero sin embargo, hoy, cuando la gente te dice es que hay que producir mucho más, porque si no, no se puede comer, estamos olvidando que producimos hoy el 60% más de los alimentos que necesita la humanidad para nutrirse. Sin embargo, mueren de hambre. ¿Qué está ocurriendo con los alimentos que se producen y no llegan a la boca de nadie? Pérdida y desperdicios de alimentos. Según datos de la Unión Europea y también de Naciones Unidas, estamos tirando a la basura 1.300 millones de toneladas métricas de alimentos cada año. Una tercera parte de la producción mundial se pierde y se desperdicia por el camino. En el caso de Europa, 89 millones de toneladas métricas de alimentos terminan en la basura al año. Y en el caso de España, 7,7 millones de toneladas métricas. Y en el caso nuestro, tenemos que decir que 169 kilos por habitante y año en España terminan en la basura. Y el 30% de esos alimentos terminan en la basura en envases sin abrir porque han caducado. O sea que somos corresponsables. Pero lo que quiero decir, volviendo al tema de la agricultura, es que existen alimentos suficientes para alimentar a la humanidad, absolutamente. ¿Quiere eso decir que no hay que producir más alimentos? No quiere decir eso. Quiere decir que los alimentos no se trata de producirlos a nivel mundial en grandes latifundios o en grandes fincas en España, en Estados Unidos o en Chile. Los alimentos hay que producirlos para que lleguen a la boca de los que mueren ahí de hambre a nivel local. Cuanto más cerca del lugar donde se producen, muchísimo mejor. Y entonces esa producción de alimentos locales es obvio que es la agricultura familiar y el pequeño agricultor el que tiene que realizar los trabajos. Y si lo ha de hacer a nivel local, se trata de que las variedades milenarias adaptadas a esas condiciones locales a lo largo de milenios son las que tienen que alimentar a la humanidad, porque son las más adaptadas a esa producción local. Ahora, muchos pueden decir, pero bueno, ¿es que con la agricultura familiar se puede alimentar al mundo? ¿No produce más la agroindustria? Pues mira, hay un estudio de la FAO sumamente interesante, hecho en el 2013, en el que cuando lo que estudia no es qué agricultura produce más, la industrial o la ecológica, no. Lo que estudian es otra cosa, que los alimentos que sí llegan a la boca del consumidor, no los que van a alimentación animal, no los que se pierden en el camino o se tiran a la basura, los que terminan en la boca del consumidor, ¿de dónde proceden? Y ahí fue la gran sorpresa en ese estudio a nivel mundial. Casi el 80% de los alimentos que sí llegan a la boca del consumidor proceden de la agricultura familiar del pequeño agricultor. Por eso, el 2014 fue el Año Internacional de Naciones Unidas de la Agricultura Familiar. Y por eso, posteriormente, el 2019 al 2028, es la década internacional de Naciones Unidas de la Agricultura Familiar. Y en esa década estamos en estos momentos. Por lo tanto, sí que se puede alimentar al mundo, porque ya se está alimentando al mundo sobre la base de esa agricultura familiar. La otra produce más, pero se tira una inmensa mayoría o va a otros usos, incluidos los biocombustibles. Pero también alguien me dice, bueno, pero ¿en qué entonces será muy caro el producirlo y esos productos serán más caros? Es verdad que si tú vas a una cooperativa de agroecología o vas a la producción agroecológica o a la producción familiar, suele salir más caro el producto.
De hecho, el agricultor se ve obligado a vender ese producto a un precio más económico, con lo cual no es rentable y por eso abandona el campo. Pero quizás no se han hecho bien los estudios, porque hay un estudio hecho por el grupo ETC de Canadá, que con lo que nos muestra es por cada euro que tú pagas en el mercado por comprar un producto de la agroindustria, todos nosotros, a través de nuestros impuestos, estamos pagando 2 euros más para paliar los efectos adversos medioambientales sobre la salud humana que ha tenido ese producto. Por lo tanto, el precio real de ese producto no es 1, es 3. Y los otros 2 se está cobrando como subvención encubierta por la agroindustria que causa el daño y no lo paga. Si quitásemos las subvenciones encubiertas, sería rentable el producir en los campos del pequeño agricultor, porque ahí estamos produciendo no solamente el alimento, sino el ambiente sano, el agua limpia, o el aire puro, o la conservación de la biodiversidad de la que hablábamos antes. Y por lo tanto, no se necesitaría para nada la subvención, y por lo tanto, el campo no tendría que despoblarse y no habría que preocuparse de muchas otras cosas. Pedimos precios justos, incluido en un mercado auténtico, no en el que está controlado por grandes multinacionales de la agroindustria. Dicho eso, y me decía Juanjo hace ya un minuto que me quedaban 5, o sea que a la biodiversidad le vamos a dedicar unos minutos. Si hablamos de biodiversidad, esto era para meterlo en el contexto de la agricultura, si hablamos de la biodiversidad, de esas variedades tradicionales milenarias, tengamos en cuenta que la vida cuando hablamos de biodiversidad en general, de ese oso panda o la ballena del que hablan tanto las televisiones, la vida sobre la Tierra aparece hace 3.000 millones de años. La agricultura solo hace 10.000 años. Pero cuando la biodiversidad que nos alimenta, no la que es más sexy, como puede ser ese oso panda, sino la que nos alimenta es la biodiversidad del trigo, del arroz o de la patata. Y de eso va, en este caso, esta feria, de esa biodiversidad que nos alimenta. Con respecto a esa biodiversidad, se va desarrollando a lo largo de milenios, adaptándose las distintas variedades a las condiciones locales, a los gustos locales y a las culturas locales. Y esas son esas variedades tradicionales de las que hablaba hace un ratito, que las tiene distintas cada pueblo, y que cuando yo era pequeño había, pues prácticamente cada pueblo era distinto. Tenían 20 o 30 variedades de tomate, de pimiento, de lo que fuese. Y esas las seleccionaban ellos, adaptadas a su gusto. Yo recuerdo en casa que mi papá decía, Pepe, guarda las semillas de este tomate que es muy rico, o de esta sandía que es muy dulce, o de este melón que se mantiene hasta Navidad. Y esas las íbamos guardando y esas eran las variedades locales. Lo que ha ocurrido es que en el siglo XX, fundamentalmente, y debido en gran parte a una cosa que no es negativa per se, que fue la Revolución Verde, un incremento grande en la producción, pero la imposición de una serie de variedades comerciales uniformes y homogéneas que por ley son las que tenemos que cultivar y que estando controladas por un pequeño grupo de empresas que son las mismas que te venden los fertilizantes, los herbicidas, los pesticidas, los agroquímicos en general e incluso la maquinaria agrícola. Hoy 3 grandes multinacionales controlan el 75% de la semilla comercial del mundo para esas variedades uniformes y estables y el 63% de los agroquímicos del mundo. Por eso quien controla la agricultura y la alimentación son ellos. Esto para evitarlo, evidentemente, tenemos que cambiar el paradigma. En estos momentos nos está llevando a una situación tremenda porque esa dependencia hace que el mundo dependa de variedades internacionales y de alimentos que están en el mercado internacional, y cuando ocurre un fenómeno como la guerra de Ucrania o el COVID, y entonces resulta que no puedes importar los fertilizantes que vienen de Rusia o de Ucrania, los fertilizantes se triplican o se cuadriplican en pocos meses el precio de su valor, y eso repercute en los alimentos, y los alimentos suben de precio. Si los produjésemos a nivel local, esa producción sería estable. Pero, entonces, dicho esto, ¿qué se hace para conservarlo? A nivel técnico, para que no se pierda esa riqueza inmensa de los agricultores,
tenemos la conservación ex situ en bancos de germoplasma o la conservación in situ en el campo de los agricultores. Pero, por otra parte, no es suficiente con esas soluciones técnicas cuando existe una enorme interdependencia entre los países. Cada país, para su propia agricultura, necesita recurrir a las semillas de otros países en una media de un 90%. España depende del 80%. Cada vez que tenemos un problema en nuestra agricultura, la resistencia a las enfermedades que hay en España la encontramos en las semillas tradicionales de los agricultores de otras partes del mundo y necesitamos acceso a eso. Eso hace que el problema no es solamente a nivel local, no es la pérdida de la diversidad, que es enorme, la que ha tenido lugar, como decía antes, sino que es también la interdependencia entre países. Y eso hace que el tema este llegase a Naciones Unidas, a la FAO, en 1970 y tanto. Y eso hace que Naciones Unidas, aparte de aprobar proyectos para bancos de germoplasma, para capacitación, etcétera, en esto, dijese, necesitamos un acuerdo vinculante internacional que permita ser negociado y consensuado por todos los países para asegurarnos de que esas semillas, esa biodiversidad agrícola se mantiene para las generaciones futuras que puedan hacer frente a condiciones medioambientales, incluidos cambios climáticos, y esas condiciones medioambientales hoy son imprevisibles. La única forma es que haya mucha diversidad para que puedan encontrar lo que necesitan. Y eso fue el Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos del que os hablaba hace un ratito Juanjo. ¿Sí? Y eso es lo que hemos negociado durante 20 y tantos años. Hoy, ese acuerdo internacional vinculante, negociado por 180 y tantos países en el seno de la Comisión de Recursos Genéticos, ha sido ya ratificado por los parlamentos de 150 países, incluido el Parlamento español. Pero hay que cumplirlo. Y cumplirlo significa dar la importancia que tiene al pequeño agricultor y sobre todo a las variedades tradicionales. Podría hablar muchas más cosas y sobre todo en algún momento quiero decir qué podemos hacer nosotros. Pero el tiempo se ha agotado, con lo cual dejo aquí mi intervención. Pues muchas gracias. Sentimos que sea tan breve, a nosotros también nos encanta escucharte. Y después del debate tendremos ocasión de profundizar en los aspectos más interesantes. Ahora le vamos a dar la palabra a Carl Zimmer, que es profesor de la Universidad Estatal de Pensilvania, donde dirige el Geosíntesis Lab, cuya investigación está enfocada en conocer las dinámicas de la biodiversidad y su papel en la sostenibilidad, resistencia y la soberanía alimentaria. Él tiene experiencia en conocimiento tradicional de los cultivos andinos y desde hace unos cuantos años está colaborando también con la Universidad de Granada en el conocimiento de la biodiversidad cultivada del pujarreño y del mejor montaña. Bueno, gracias Juanjo y gracias a todos, gracias a los organizadores y las organizadoras por la invitación. Y es un gran honor estar en la mesa con mis estimados colegas y poder compartir un poco de nuestras experiencias. Cuando me contactó el otro día el colega Juanjo Soriano, me dijo, bueno, pues puedes hablar un poco de los movimientos y redes de semilla y de la agrobiodiversidad en lo que has trabajado en Latinoamérica. Y entonces, con todo gusto, estoy aquí para compartir algo de estas experiencias. Quiero enfatizar hoy día dos temas y tocar algunos puntos. Mis dos temas son los siguientes. Quiero enfatizar primeramente el tema de la dimensión internacional y de los flujos y de los movimientos. Creo que este realmente tiene mucho que ver con las otras mesas de esta mañana, donde también
han hablado de esta dimensión de las redes de semilla y cómo funcionan, el apoyo que necesitan y algo de la vista que tenemos que tener de pensarlos. Entonces, este es mi primer tema. El segundo tema es de pensar, siguiendo mi estimado colega, pensando en las redes de semilla, de los movimientos de semilla de agrobiodiversidad, como resultado y respuesta a las crisis de la agricultura debido al cambio climático, debido a la agroindustria, debido a las economías políticas, debido a las crisis mundiales que sufrimos ahora. Tenemos que ver estas redes y estos movimientos como respuestas a crisis, pero también de oportunidades. Entonces, de verlas tanto como respuestas en el contexto de las crisis y también como de tener oportunidades. Esos son mis dos temas y ahora voy a contarles un poco de mis experiencias. En el caso de nuestros proyectos desde México y el Caribe, pasando por Centroamérica a Colombia, Brasil y Ecuador, pero más que todo en los países de Perú y Bolivia, donde trabajamos en cultivos andinos hace 40 años. Llevamos proyectos y experiencias trabajando en semillas y en contextos muy exigentes, muy con retos muy pronunciados en cuanto a la vida cotidiana, pero con la semilla siempre como algo muy importante, muy céntrico en las vidas de estas personas. Entonces les voy a contar algunas lecciones de estas experiencias. Y tengo anotado 5 lecciones. Entonces voy a contarles estas 5 lecciones y terminarme una vez. Entonces, la primera lección es la alta dependencia en las redes de semilla. En las redes informales de semilla, no solamente movimientos organizados, de los cuales, claro que son muchos, muy llamativos, muy importantes, son modelos realmente para nosotros, creo, a nivel internacional. La red andaluza seguramente vincula con estas redes de países como de Colombia y otros países, pero también las redes informales que realmente son informales. Es cuestión de conseguir semilla de la propia familia, de los vecinos, de la comunidad, y cuenta por más que 90% de su semilla. Y esta es una estadística muy destacada. 90% de la semilla, a pesar de las leyes que prohíben, que no los dejan hacer estos sistemas informales, esto es lo que hagan. Entonces, tenemos mucho de aprender de estos sistemas tan resilientes que siguen existiendo en el contexto de estos desafíos. Y los que dependen más en estos sistemas son las personas con, obviamente, casi con menos recursos. Entonces, tenemos que darnos cuenta, según lo que pienso yo, de esta primera lección. La segunda lección es la importancia del apoyo institucional, donde trabajamos nosotros ahora, actualmente, en el caso de algunos proyectos en el país de Perú. Contamos con muchas vinculaciones y colaboraciones locales y nacionales, pero también internacionales. Entonces, son nuestros colegas en el Centro Internacional de la Papa que juegan un papel sumamente importante. Elaboramos catálogos de los cultivos andinos, donde cultivan más que 4,000 variedades de papa. Por ejemplo, estamos realizando catálogos
de la papa en las regiones andinas. Y estos apoyos institucionales son clavísimos para nosotros en todos sentidos. Entonces, para mí, esta es una lección importante. No podemos llevar estos proyectos, ni tampoco los campesinos pueden trabajar solos. Necesitan estas colaboraciones institucionales y que todos nosotros tenemos papeles importantes para jugar en este sentido. Gracias, perfecto. La tercera lección, entonces, es de darnos cuenta que los sistemas y redes de semilla son a la vez social y cultural, tanto que son ecológica, agronómica y biológica. Entonces, tienen significaciones, tienen dimensiones sociales y culturales profundos, y que es sumamente importante pensar en estas dimensiones, y no solamente de la escala más local, que claro, siempre casi llama la más atención lo local, lo más profundo, lo del lugar. Pero lo que yo he escuchado desde la mañana es la importancia de las múltiples escalas de las semillas. En el caso de nuestros proyectos en el Perú y Bolivia, estamos trabajando no solamente en comunidades así una por una, pero también cómo agregan, cómo vinculan y cómo interaccionan las comunidades. Y estas interacciones incluyen los sistemas de semilla y la agrobiodiversidad que intercambian entre comunidades. Entonces, no podemos pensar en lugares aislados o lugares de una sola escala. Entonces, para mí es una tercera lección que en cierto sentido también he escuchado esta mañana algunas resonancias con este tema. El cuarto tema es que, claro que estamos hablando de sistemas vivos, de variedades de especies y de agroecosistemas. Estas no son semillas, obviamente no son semillas, no es agrobiodiversidad congelada y preservada en un sistema incambiable. Son expuestas y tienen que seguir evolucionando. Y es importante pensar en cómo mejorar y desarrollar programas de mejoramiento utilizando las variedades tradicionales. Y hay personas aquí que hagan estos mismos sistemas y que pueden servir como modelos. Bueno, mi último punto es mostrarles algunos gráficos. Claro que por falta de los diapositivos voy a mostrarles nomás, pero estos son claro, yo trabajo en los proyectos, pero también llevo estudios científicos y recién hemos estado trabajando con base de datos con 11 países mundialmente, más que casi 500,000 hogares y su uso de semilla tras las regiones del mundo. Y este es mi último punto, es compartir un poco como una lección en este. Y ese es el primero de estas lecciones. Es el último, es el uso de semilla informal, las redes de semilla y los áreas de los agricultores. Y obviamente son los agricultores más pequeños, como ha dicho mi estimado colega, son los más pequeños que dependen más en los sistemas, las redes informales. Es un fenómeno mundial lo que estamos viendo en los datos ahora y es cada vez más destacable, cada vez más relevante y no está saliéndonos
más bien es cada día más relevante pensar que los agricultores más pequeños son los más dependientes en la agrobiodiversidad, en la semilla local, la semilla informal. Y gracias, Juanjo. Aquí el segundo gráfico, entonces 1 minuto. Y aquí, claro que están mirando a una distancia, me disculpen por eso. Este muestra que mirándolo por regiones del mundo, se puede comparar, por ejemplo, Latinoamérica, África y Asia, y cada uno tiene la dependencia notable entre los agricultores más pequeños, pero también varía. Entonces, tenemos mucho que aprender. Estamos realmente en los principios de trabajar con estos sistemas y apoyarlos cada vez más. Creo que es una gran frontera para la agricultura, para la FAO. Estas son las bases de datos de FAO. Como dijo el estimado colega, el FAO tiene mucho que ver con este tipo de trabajo. Y el último gráfico, donde estamos mirando esta vez también con las bases de datos grandes, que la altura afecta mucho el uso de la semilla local, informal y de comunidades. Y en las montañas, como aquí en la Alpujarra, hay una dependencia más elevada, escogiendo bien mis palabras, es una dependencia más elevada sobre el uso de la semilla local informal y hay una oportunidad seguir apoyando y desarrollando estas mismas semillas. Estas son mis palabras. Muchas gracias, Carlos. Y ahora le vamos a dar la palabra a nuestro tercer ponente, no menos, después va a haber un debate, no menos importante, sino que, como hemos dicho al principio, queríamos ir desde lo global a lo más local. Y Joaquín Valero es la persona más adecuada para que nos cuente la situación de la biodiversidad de la Alpujarra, porque ha sido catedrático de botánica aquí de la Universidad de Granada y ha estado muchos años investigando sobre la flora silvestre sobre todo, pero vinculado al uso humano, con lo cual es una persona que no solo conoce la botánica, sino también a la gente de la Alpujarra y su conocimiento. En ese sentido, creemos que es un lujo tenerlo aquí también como ponente. Muchas gracias, Juanjo. Yo solo voy a dar unos apuntes sobre mi vinculación. Mi vinculación a Sierra Nevada, a la Alpujarra, desde hace 47 años. Y cómo ha ido evolucionando mi idea de que es el servicio público de la propia investigación y de lo que es válido, lo que no es válido y lo que es más racional. En el año 75, que acabé mi carrera de biología, pues me admitieron en el departamento de botánica y me pusieron a mi disposición un coche que ya no se ve por las carreteras, que se llama Renault 4L, que se estropeaba como cada 3 días. Entonces, mi misión fue, pues explorar lo que era la Sierra Nevada, fundamentalmente la Alpujarra, y hacer un catálogo de la flora y cómo se distribuía la vegetación. Dicho eso, así hoy día, en que los botánicos lo que hacen es cualquier cosa menos lo que yo estoy diciendo que se hacía hace unos años. Ahora se estudian los pólenes, se estudia la genética, pero el conocimiento del medio ya parece que ha pasado a mejor vida. En todo caso, empecé a recorrer todos los caminos que pude, a pie, en coche,
bajando de la sierra, porque es más fácil que subir para recoger plantas. Y una de las cosas con las que me topé es que la gente del campo, con los que me topaba, cuando me preguntaban, ¿y usted qué hace? Y pues, mire, recogiendo plantas. ¿Y para qué? Pues por conocerla. No es por la miel, no. No es por el alimento, no. Entonces, ¿qué hace usted? Que yo quiero saber per se lo que sirven estas plantas. Eso me sucedió muchas veces. Y una de las cosas, la conclusión es que realmente estábamos en el año 75. Era la época de la emigración fuerte de la Alpujarra. Y realmente el habitante de aquí no veía mayor valor en los vegetales que su utilización. Dándole vueltas, pues pensé que tenían toda la razón. Y además, en ese intercambio con las personas, yo he trabajado prácticamente toda la vida en la Facultad de Farmacia, yo les preguntaba por plantas medicinales y plantas de uso tradicional que normalmente no se conocían. Bueno, pues eso desembocó en que yo acabé la tesis en el año 80, 81, y que conseguí captar a una profesora que ahora está allí en aquella esquina, que es Reyes González Tejero. Entonces la convencí de que empezara a trabajar sobre las plantas útiles de la Alpujarra. Bien, ¿a qué viene todo esto? Porque yo defendí la tesis en el año 81 y establecí no solo de la Alpujarra, de Sierra Nevada por primera vez, que parece mentira porque hace muy poco tiempo, el catálogo de plantas naturales que había en Sierra Nevada, aproximadamente 2.000. Después se ha ampliado a 2.300 hace tiempo. Pero parece mentira, tal como está evolucionando, pues que solo en esos años era cuando se consiguió ese catálogo. Bien, conseguí que Reyes se dedicara en su tesina primero a plantas medicinales, pero en su tesis, que creo que fue del año 89, defendió por primera vez en España, y lo puedo comentar, la primera tesis doctoral sobre etnobotánica, sobre el uso que se da a las plantas, fundamentalmente en la Alpujarra, porque también hay un estudio un poco más. ¿Qué tiene esto que ver con la biodiversidad? Primero, la biodiversidad natural. Estamos en una sierra donde se ha puesto de manifiesto muchas veces, sobre todo a partir de ese catálogo que ya decía existen estas plantas. Actualmente, como digo, son unas 2.300. Pero es que eso, si lo comparamos solamente con Andalucía, es más de la mitad de todas las plantas que viven en Andalucía. Por lo cual, la riqueza es absoluta. Si lo comparamos ya con el Reino Unido, todo el Reino Unido, pues es que hay más de lo que aquí. Es decir, que la biodiversidad viene dada por muchas circunstancias. Y entre ellas, pues el clima, las circunstancias de altitud, etc. Eso es una biodiversidad. Esa biodiversidad, como bien saben los agricultores, cuando seleccionan semillas, se da con el tiempo y se dan variedades. Yo como botánico, no sé si ustedes conocen una obra que se ha tardado 20 años en hacerse, Flora Ibérica. Es la primera flora hecha por españoles sobre la flora natural de España. Bueno, pues hay un pero que ponerle a esa flora, que es una obra magnífica que se acabó el año pasado, y es que se ha conseguido una obra de conjunto, pero han suprimido lo que son las variedades, justamente lo que en cada territorio hace más distinto a esa especie. Si eso es lógico, porque es una obra científica,
Sin embargo, ahora tienen mucho más razón de ser las floras locales que pongan de manifiesto esa variabilidad. ¿Por qué lo digo? Pues porque en el estudio sobre botánica que se hizo, se puso de manifiesto que plantas medicinales que muchos de ustedes conocerán, si son de aquí, como la manzanilla de la sierra, la hierba del mayor dolor, o la raíz de palomino, o no sé si no la han escuchado nunca, pero hay muchas que se han utilizado y que se utilizan o se utilizaron. Entonces, todo eso, bueno, veíamos que se estaba perdiendo, y sobre todo lo que nos dimos cuenta es que el uso de las variedades de cultivo también se estaba perdiendo. Yo soy de Granada y he conocido las variedades que se hacían de faseolum, de suelas, de higos, de muchas variedades que llegaban al comercio en los años 60, 70, 80. Y después ni siquiera aquí en la Alpujarra se conseguía. Entonces conseguimos también un pequeño proyecto a principios ya del siglo XXI, en el año 2006-2007, en el cual todo va a ir a desembocar en el proyecto que antes ha presentado Yolanda, que es el que estamos llevando a cabo ahora, que es una recopilación sobre la biodiversidad y proyectos del futuro. Entonces tuvimos ocasión de contar con José Miguel Romero, que no sé si lo conocéis, nosotros sí. Entonces él estuvo 2 años viviendo en Jubiles, interrogando, haciendo entrevistas, viendo cómo se cultivaban las distintas variedades y conseguimos hacer una colección de casi 500 accesos, se llaman las muestras de semillas, que todo lo conseguido en aquel momento. Posteriormente, otro colaborador del proyecto, Guillermo Benítez, conseguimos que hiciera una tesis magnífica de botánica sobre el poniente granadino de 2009. Y realmente también forma parte del proyecto. Quiero esto decir que estamos muy orgullosos de estar a la orden de Yolanda, que es la jefa del proyecto, pero que esa parte botánica a la cual quiero poner de manifiesto. Entonces, una vez que, digamos, teníamos ganas de trabajar en proyectos de este tipo, pues no sé si ustedes lo saben, pero para la administración los botánicos prácticamente no existimos. No dan proyectos, la botánica es otra cosa, el conocimiento de este tipo, bien porque se ha dejado en otros profesionales o por lo que sea, pues es muy difícil. Sin embargo, hace 2 años, Yolanda ha conseguido un proyecto nacional al mismo tiempo que se ha incorporado al Life Watch y entonces nos pidió que colaboráramos y estamos colaborando hasta el punto de que buena parte de esas plantas que se han cultivado en este año era porque teníamos semillas congeladas de aquel proyecto que acabó en el 2007 y que no habíamos podido desarrollar. Entonces eso nos ha permitido que el norte de la provincia de Granada, que es donde hemos conseguido terrenos para poder cultivar, hemos llegado al acuerdo con muchos agricultores de dejarles plántulas después para que ellos produzcan semillas y se puedan multiplicar y se pueda ver el comercio. Y lo más importante que quiero resaltar de todo, no es ya la variedad, la planta en concreto, cuál es, cómo no es. Una de las cosas que sí hemos tenido mucho cuidado es ver cómo es el manejo, cómo es el conocimiento de gente a la hora de tratar cada una de las cosas. Bueno, y acabo simplemente pues haciendo una reflexión sobre lo que es actualmente la vida en el campo, la dura vida en el campo y el mantenimiento de una cultura agrícola que es muy difícil de aguantar. Entonces,
me llama a mí mucho la atención ese mundo global, donde es muy fácil de que nos presenten yogur con frutas del bosque. Todos lo conocemos. Claro que si somos andaluces decimos, ¿de qué bosque? ¿Dónde están esas frutas del bosque? Es algo rarísimo, ¿no? Y sin embargo, pues ahora está de moda que se venda el moral, la mora de árbol, Morus nigra, que aquí lleva 700 años y que sin embargo aquí no se ha intentado poner en cultivo. ¿Por qué? La sociedad que tenemos dentro de poco, la diversificación de los cultivos, la comercialización, como decía nuestro colega, a nivel mundial es contraproducente. Pero por otro lado, tenemos una línea de comunicación, internet, donde se pueden vender productos que aunque no se produzcan muchos, pero sí que hacen viable que se pueda hacer. Y yo apuntaba el otro día algo que he hecho en falta que se podría cultivar, como el Morus nigra, como el chumbo, que la Junta de Andalucía ha dejado morir, pero que ahora hay una demanda enorme y que viene de Sicilia, donde hay campos de cultivo de chumbo, de urcuncia, como, bueno, los higos son difíciles de cultivar, pero un cultivo de frijol, también había, en una reunión que tuvimos, algún agricultor decía que por internet lo vendía estupendamente. Se podría cultivar borraja, algarrobo. El algarrobo está ahora absolutamente de moda y vale muy caro. Acabo con que todavía el medio silvestre nos puede proporcionar plantas. Por ejemplo, hemos visto que hay chiribía natural en Sierra Nevada. La chiribía, salvo en pocos sitios, no se le reconoce. Ha sido sustituida por la zanahoria, por la patata. Es un alimento muy reconocido. Hay plantas silvestres magníficas, por ejemplo, para hacer vermut. Hay amargos que se conocen y se puede hacer. Y llamo ya la última atención sobre algo que va a suceder en un futuro muy próximo. Y es el cultivo del cáñamo. El cáñamo lo están legalizando en todos lados, incluso en Marruecos. Dentro de nada nuestros campos se van a llenar de cáñamo. Entonces, ¿qué podemos hacer ante eso? O cultivar los cáñamos mejor, o ponernos un poco a la defensiva sobre algo que incluso va a desplazar, quizás hasta el... Bueno, nada más era uno apuntar. Bueno, muchísimas gracias a los tres ponentes por esta introducción y ahora llega el momento más interesante de la mesa, desde mi punto de vista, que es la posibilidad de debatir entre todos y todas las que estamos aquí sobre este asunto que nos trae de la biodiversidad cultural. Entonces, si os parece, para organizarnos vamos a hacer una primera rueda. Quiero decir, voy a tomar nota de las personas que quieran preguntar o comentar algo y voy dando las palabras. La tuya ya la tengo anotada. Puedes bajar ya la mano. ¿Alguien más quiere o queréis comentar algo? Muy bien. Bueno, de momento tenemos dos personas que quieren hacer una aportación. Si tú quieres, puedes. Mira, te voy a hacer una cosa. Te voy a dar el micrófono porque, como se está transmitiendo, después no se oye bien la grabación. Entonces prefiero, yo sé que tú tienes buena voz. Hola, mi nombre es Juan Carlos Pérez, soy de Pampanera, un entorno que antiguamente era soberano alimentariamente y ahora no lo es. Quiero agradecer a los tres ponentes que han hablado de temas muy interesantes, pero personalmente tengo más interés por su trascendencia
documentado por José Esquinas, nada menos que es secretario de la FAO, nada menos. Entonces es una persona con una voz muy autorizada. Estamos en un mundo en el que vamos a toda velocidad a unas hambrunas bestiales, hambrunas. Ya venimos, bueno, de hecho, consideramos normal que cada día mueran entre 25.000 y 40.000 personas de hambre al día, y no es noticia. Las semillas, que es el motivo de esta feria, es absolutamente básico en la cadena alimenticia. Y, por lo tanto, desde el punto de vista de la industria, una fuente muy interesante de dinero y de negocio. De tal manera que la industria, con la ayuda de los políticos, algunos incluso presentes aquí, han conseguido dominar algo tan básico para el ser humano como es la alimentación. Porque, ¿qué más básico que los alimentos para vivir? El abrigarse. Entonces, meterse en esa industria y dominarla prácticamente, porque ahora prácticamente el dominio casi es total, además la agroindustria y la ganadería industrial tienen un fuerte control sobre la legislación, los poderes políticos, etcétera, etcétera, y tienen una altísima cuota de mercado. Yo he traído aquí semillas para intercambiar y una de las condiciones que me ponían era que no estuvieran protegidas bajo la protección de patentes. Entonces, eso ya es una aberración. Que la comida, algo tan absolutamente básico, esté protegido, y básico para la condición humana. Que los políticos hayan aprobado eso, que sea posible convertir en propiedad privada algo tan básico como es la semilla, y el señor secretario, el secretario de la FAO sabe muy bien las víctimas que eso conlleva, porque además es un monopolio, porque además las semillas, cuando yo voy a comprar semillas, por ahí fuera de mi pueblo, la marca de las que me proporcionan mis vecinos o yo mismo, todas tienen una vida de un año, no de esto, y se tolera, y pasa totalmente invisibilizado a la mayoría social. Es criminal eso. Eso es psicopatía en estado puro desde mi punto de vista. Entonces, la universidad considero que debería investigar, si esa es la ley y no la podemos cambiar, que investiguen semillas libres de derecho, así que estén a disposición de ellos. Eso sí que será una buena línea de investigación básica, que no estén protegidas, semillas y que duren y que se puedan reproducir, etcétera. Es que si no es un asesinato. Vamos a un entorno climático muy malo. Yo estoy investigando sistemas de cultivo en entornos con estrés hídrico, básico. Porque además aquí en la Alpujarra tenemos un gran problema de estrés hídrico, no por falta de agua, que tenemos de sobra, somos cabecera de cuenca, sino por... Sí, ya voy a acabar. Sí, disculpe. Ya voy a acabar. Pero tenemos un terreno que el agua se la traga y hay que hacer inundación continuamente, regar continuamente. Y desaprovechando, pues, entonces, se investiga poco en eso. Yo tengo varias líneas de investigación con resultados aparentemente muy positivos. Aquí existía, ya lo dije en una intervención anterior, de que existe la costumbre de quemar los rastrojos y las podas. Cuando esa biomasa es imprescindible para texturizar el terreno y retener el agua. Aparte que estás contaminando, generas riesgos de incendio, etcétera, etcétera. Pero la retención del agua en los cultivos en vez de regar cada día o 2 veces a la semana, una vez al mes o lo que sea. Porque las lluvias en Pampaneira hace 4 meses que no llueve. Es que no llueve. Muchas gracias por la intervención y también por la pregunta. Si te parece, vamos a pasar eso a los ponentes que nos comenten, empezando por alusiones a José Esquinas. Pues muchas gracias, Juanjo, y muchas gracias, Juan Carlos, también por la pregunta. Primero, yo no he sido secretario de la FAO, sino de una comisión intergubernamental de la FAO que se ocupaba del tema de recursos genéticos, de las semillas. No de la FAO en general, sino de este tema. Y te contesto con muchísimo gusto porque para mí esto ha sido un clavo permanente contra el que es muy difícil luchar porque los poderes económicos hoy tienen cogido por el cuello, por no decir por otro sitio, a los poderes políticos y a todos nosotros. Tienes razón
de que si hay algo sin lo que no podemos vivir, son los alimentos. Y justamente por eso los grandes negocios, los grandes multinacionales, incluida Monsanto, han puesto el énfasis en controlar los alimentos. Un secretario de Estado de Estados Unidos, ¿cómo se llamaba este hombre? El que lo era bueno, está vivo, tiene casi 100. Kissinger dice una cosa, era un tipo inteligente, un zorro viejo, pero un tipo muy inteligente, dice: el que controla el petróleo controla los gobiernos, el que controla los alimentos controla a los pueblos. Y eso lo saben muy bien esas grandes multinacionales del crimen, porque es un crimen que muera la cantidad de gente que muere de hambre cada año sobrando alimentos. Dicho eso, una de las formas de control, no la única, pero una es la patente. La patente, yo colecto los recursos genéticos, las semillas, en todas partes del mundo, pero donde hay más es en las zonas tropicales y subtropicales, justo donde están localizados los países más pobres, decimos. ¿Más pobres en qué? Más pobres en dinero, pero los más ricos en los recursos naturales imprescindibles para alimentar a la humanidad, que es esa biodiversidad. Los colecto ahí, los meto en bancos de germoplasma en los países ricos, uso ese material como base para mis investigaciones privadas, obtengo una nueva variedad más productiva siempre que le eche abonos, fertilizantes y pesticidas, la patento y la vendo previo pago de royalties a todos, incluidos al país de donde colecté las semillas originales que tenían la resistencia a la enfermedad. Esto es ridículo, es mezquino, es absurdo y es ridículo. Pero eso lo está haciendo. Y hay dos grandes organizaciones internacionales, intergubernamentales, para defender esto, Una es la WIPO, Organización, o OMPI en español, Organización Mundial para los Derechos de Propiedad Intelectual, y otra es la UPOV, Organización Unión para la Protección de las Variedades de Plantas, protección para ellos, a través de... Y luego después hay acuerdos internacionales de tratados de libre comercio como el TRIPS, que establecen y que están ratificados por nuestro país y por muchísimos otros, que establecen en el artículo 27.3b que toda variedad para que pueda ser comercializada tiene que estar sometida a la protección, sea a través de los llamados derechos del obtentor o los derechos de patente o lo que llama protección fija. Pero lo que quiero decir es que la ley internacional se ha desarrollado para proteger a esas compañías a través de proteger y obligar a que las materias estén patentadas para poderlas vender e intercambiar. Es una vergüenza absoluta. En ese tratado internacional del que hablábamos hace un ratito, el énfasis que se negoció a través de 25 años de negociaciones, justo en la comisión del que yo era secretario, se establece lo que se llama el artículo 9, se llama los derechos del agricultor. En los derechos de los agricultores tradicionales, que son los que a lo largo de miles de años y miles de generaciones han desarrollado la resistencia, han desarrollado las características positivas de esas plantas, han desarrollado un alto contenido en proteínas, en aminoácidos esenciales, etc., los han conservado hasta nuestros días y lo hacen disponible libremente, sin pago de nada, a todos los otros agricultores, pero también a esas multinacionales. Entonces, el artículo 9 se llama los derechos del agricultor y estamos obligados por ley, porque nuestro Parlamento en España ha ratificado el Tratado Internacional, incluido, por supuesto, el artículo 9, pero no se está cumpliendo el artículo 9. Pues si eso fuera poco, se aprobó en el 2000 y en el 2004 lo ratificó el Parlamento español. Hay que exigir que esa ley se cumpla. No entro en los detalles de lo que dicen estos derechos porque no tenemos tiempo, pero sí diré que posteriormente, del año 2013 al 2018, en otro foro distinto de Naciones Unidas, en el Comité de Derechos Humanos en Ginebra, se ha negociado y se aprueba finalmente por la Asamblea General de la ONU
en el 17 de diciembre del 2018 una declaración universal sobre los derechos de los campesinos. Nuestro país, desgraciadamente, se abstuvo, pero se aprobó por una amplísima mayoría. Y el que se abstuviese no quiere decir que no le obligue ahora a cumplirlo. Esa va más allá. Ahí no habla solo de los derechos sobre las semillas, ahí habla también sobre los derechos sobre la tierra, sobre el agua, el derecho de las mujeres campesinas, etcétera, etcétera. Y no se está cumpliendo. Bueno, quizás no quiero extenderme más, pero que veas cómo está la situación. Y que aquí hay, por una parte, que contrarrestar las leyes malas de la Monsanto que habla. Hoy te está diciendo, te vendo variedades inteligentes para combatir el cambio climático. ¿Pero qué coño es una variedad inteligente? Las únicas variedades inteligentes que yo conozco son las variedades que tienen una diversidad intravarietal, dentro de la variedad, en la que cada planta es un poquito distinta de la otra, y que por lo tanto va a actuar la selección natural y se va a adaptar a los cambios climáticos. Eso ha sido la evolución y la coadaptación a lo largo de milenios en la humanidad. Y justo esa diversidad intravarietal es la que se está prohibiendo por ley cuando se exige que una planta para poder comercializarse sea uniforme y estable. Estamos castrando a las semillas de la característica más importante que tienen para adaptarse, que es la diversidad intravarietal. Gracias. Muchas gracias. ¿Queréis comentar algo? Vale, bien. Tú hablas pedido la palabra también. Si quieres hacer tu pregunta. Muy buenas. Soy vecino de Otura. Llevo 3 años, he vivido 32 años en Valladolid, con lo cual el clima es diferente. Soy un conservador de semillas antiguas. Tengo sobre todo de tomate, pero también de otras hortalizas. Entonces, llevo 3 años cultivando en Otura y al llegar aquí a Granada me he dado cuenta de la falta de cultura natural que hay. La vega de Granada es la vega del veneno. Es decir, nada se cultiva con un abono natural. Todo es a base de sintéticos. Entonces, cuando hablas con gente, el que no le echa potasio le echa magnesio y el que no le echa nitrógeno, pero todo es artificial. Eso por una parte. Y quería también denunciar en este pequeño foro también la falta de colaboración, digamos, política, porque yo, gracias a Dios, he tenido la suerte de viajar bastante y he visto que en muchísimos pueblos, los domingos, dejan que las personas, los pequeños agricultores, su excedente lo puedan exponer y vender en las primeras horas del día. Una vez a la semana, todo este excedente, que a finales de cercanía es natural, se puede exponer con el beneplácito de los ayuntamientos. Es decir, entendemos que vamos a ensuciar, pues pagando una pequeña tasa, podemos exponer y vender aquello que nos sobra. Aquí esto es imposible. Es decir, hace 2 años, por ejemplo, en Alendín había una vez al año donde se podía exponer aquellos excedentes de los agricultores locales que de alguna manera cultivaban. Y a partir de hace 1 año eso se ha dejado de hacer porque políticamente no era consistente. Entonces, eso era una pregunta y una reflexión que me quería hacer. Segunda, Pepe, ¿por qué las grandes multinacionales pueden tener acceso al banco de semillas y, sin embargo, una asociación no puede hacerlo? Me refiero a la FAO. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Queréis comentar algo? ¿Es que te han vuelto a...? Bueno, muy rápido. Los bancos de semillas son bancos nacionales.
como tal, están sometidos a la jurisdicción nacional de cada país. Y su normativa es distinta en cada país. Sí puedo decir que la inmensa mayoría de países, incluido el nuestro, y siempre que tenga una vinculación con la FAO, tiene que ser de libre disponibilidad del material que se conserva ahí. Por lo tanto, están disponibles a quien quiera, incluidos a todas las asociaciones, incluidos a los campesinos individuales, incluidos también a los mejoradores, incluidos a las multinacionales, es verdad, pero es de libre disponibilidad. Por otra parte, si se ha ratificado, se ha firmado el acuerdo vinculante del que hablaba antes, Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos, las grandes compañías, o sea, los que son grandes compañías que cogen ese material para obtener una nueva variedad y patentarla, no se les puede prohibir que lo hagan porque hay otra ley que dice que sí, pero están obligados a que un porcentaje de los beneficios derivados de esa patente vaya de nuevo a los agricultores en forma de proyectos, programas y actividades. Que se haga o no, eso ya depende de que el país vigile y haga que se cumpla la ley, pero esa es la situación. Pues muchas gracias. Ya vamos a cerrar el turno porque es muy tarde ahora. Sí, pero voy a dar la oportunidad de que cerréis la mesa y nos vamos a ir a la cata de tomates que la tenemos allí preparada y estamos todas y todos invitados. Si queréis decir lo que ha dicho este compañero de... yo he tenido 2 años un pequeño huerto en la Villa de Granada y se suponía que era ecológico. No le he echado nada que no fuera estiércol normal. Y es verdad que en cuanto se descuidaba el dueño, pues los pequeños parcelistas le echaban lo que fuera por tener un rendimiento adecuado. Claro, eso no. Agricultores y querían más. Por otro lado, decirte que en Granada, el primer sábado de mes, hay unos mercadillos de estos allí donde está el Palacio del Congreso. Y lo organiza la red, ¿cómo se llama? Red Agrobiológica, que José Miguel es el secretario, José Miguel Romero, este de negro, y también hace, que yo sepa, en Salobreña o en Almuñécar y en algún otro sitio. Aquí puede dar información. Pues vamos a cerrar ya la mesa, que ya es hora. Creo que también tenemos la oportunidad de debatir ahora después de ya individualmente o en un pequeño grupo. Dar las gracias a los ponentes. Para mí es un honor poder debatir con ellos y espero que podamos verlos más veces y en más ferias de la biodiversidad y en otros momentos. Y recordaros que esta tarde tenemos otra mesa donde vamos a hablar ya de realidades locales. Entonces, os esperamos para seguir con la feria, que continuará también mañana y ahora lo que tenemos para disfrutar es la cata de tomate que nos han preparado. Muchas gracias.